Vamos a tener en cuenta eso. Sí, podemos hacerlo las próximas reuniones, sí. Sí, hay una cosa que ella, después de haber escrito Isis y Velo, la doctrina secreta, ella fue la promotora de una revista que se llamaba Lucifer. Creo que el Theosophist era de William T. Shakespeare. Theosophist, no. Que yo sepa, ella también la que escribió. No recuerdo. Bueno, la cosa es que ella en vida escribía en la revista Lucifer. Hay algunos escritos de esa revista que los tenemos aquí en la logia. Hay una acumulación de esos diálogos que ella tenía en la revista Lucifer, donde ella habla mucho, ampliamente. Creo que el libro de Cian es uno de ellos. El diálogo del libro de Cian es uno de ellos, y otros documentos que se han traducido al español, donde ella habla muy ampliamente, siempre está haciendo el compendio de entre ciencia y religión y filosofías, y está aportando constantemente en los comentarios que ella hace en la revista Lucifer, en la revista el Teosofista. Creo que algunos documentos, algunas de los agregados de esas dos revistas, creo que la Logia de México las traduce al español, donde uno se da cuenta que era una fuente inagotable de información, que ella explicaba muchísimo con respecto a todo esto, ¿verdad? Todas estas cosas que ella hablaba. Y yo le comentaba antes de la reunión, una de las mayores aportaciones que HPB dio al mundo fue ¿cómo se llama? Haber quitado todas estas cadenas que las diferentes religiones tienen con respecto a que la mía es mejor, que la mía es la única, la mía es la original. Esa lucha que hay entre religiones, por ejemplo, un judío nunca se va a sentar con un musulmán, ni va a dejar que un cristiano vaya a hablar con ellos. Y ella dio esa pauta, ¿verdad? Dio esa pauta donde todas las religiones, todas, se pueden estudiar dentro de la filosofía teosófica. Todas tienen una fuente común, donde todas han bebido pues de la fuente original. Los taoístas, los budistas, los egipcios, los judíos, bueno, ahí en fin, todas las diferentes religiones tienen, ¿cómo se llama? Han bebido de esa fuente única, y ella da el aporte, dice, al mundo, donde podemos nosotros ver bien claro todo esto, ¿verdad? Nada más. Uno de los motivos por que no leí la declaración es porque al leer este documento vemos que los 3 objetivos del movimiento teosófico se cumplen en esta pequeña lectura que hice, porque la formación de un núcleo de fraternidad, ella miraba que el problema estaba en el separativismo de las religiones. Entonces dijo él, bueno, vamos a estudiar que todas las religiones tienen un común denominador y no va a haber ese separativismo de raza, porque en esa época había la diferencia de raza, de casta, etcétera, y también de color. El estudio comparativo, en ese simbolo vemos que se compara todas las religiones de Grecia, de Egipto, de la China, de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ve. Luego, en la investigación de las leyes inexplicadas, en Isis sin verlo, nos lleva el porqué de las cosas pasan en la naturaleza.
existe una ley de la naturaleza que la sociedad lo haya llamado milagro. Y milagro, como lo exhibe la religión, no es como tal, sino es el cumplimiento de entender la naturaleza básica de qué están hechas las cosas y por qué se hacen las cosas. Y lo más interesante es que la naturaleza, por alguna razón que tiene su razón muy esencial, esconde eso. La naturaleza no se abre, como que tiene que haber una entidad, un puente en el cual, para no volver a repetir la palabra naturaleza, no, que ver un puente en el cual ella esconde su propia potencia, porque se ha visto de que el humano ser, cuando encuentra algo, tiende primero a personificarlo para su propio fin, y luego a la destrucción de la misma naturaleza, de la naturaleza del humano ser. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo es que...? Y eso se ve ahorita que ha pasado mucho la película ¿cómo se llama esa película? De la bomba atómica, se llama... Hay una película que habla de la historia de la bomba atómica, ¿no? Y el hombre... Exactamente, don Ernesto. Sabía que usted me sabía de lo que estaba hablando. Perfecto. Ese chico luego se ha hecho para que no existiera más la cosa de la bomba atómica. Y lo mismo pasó con Einstein. Einstein también hizo después que fuera más humanista, que no se promulgara más de la bomba atómica, nada de las cosas nucleares, de la nuclear. Entonces ahí vemos que cuando son señales de que el humano todavía no está preparado para eso. Y ahí en ese siempre lo vamos a ver también cómo nos explica. Creo que tú fuiste, Ernesto, el día de ayer, o no sé, si fuiste tú, que se habló que en los tiempos, muchos tiempos atrás, en esos lados del Tíbet, de esa parte, hasta el señor William dice de que en los Atlantes había una ciencia bastante adelantada. Entonces, y también en lo que leímos hoy, el humano no tiene mucho que encontrar, que descubrir como algo nuevo, sino el descubrimiento de la reminiscencia que ha pasado. Pero por eso mismo los atlantes fallecieron, no los atlantes fallecieron, sino los atlantes del mal uso de esa sabiduría materialista fue que terminaron, pero lo bueno es que también quedaron parte de los atlantes, se salvaron como todo, queda siempre como un ejemplo o una reminiscencia del eterno devenir solamente. ¿Alguien más? Roberto, por favor. Luis, no se peleen, no me van intentando. Bueno, hay dos fuerzas en la naturaleza. Esto tiene que ver con lo que acaba de leer Tania. Es la fuerza de la entropía, que es el desorden, y la fuerza del orden. Estas dos fuerzas están presentes en lucha constante en la manifestación. La fuerza, estoy hablando de las fuerzas manifestadas, ¿verdad? Las fuerzas manifestadas, parece que vamos a una entropía general, que se ve la degradación de la humanidad en este momento. Eso por un lado. La otra es, siempre a nivel histórico, han habido grupos como la Teosofía, grupos que se han encargado, y esto lo han hecho de una manera secreta. Y en la manera secreta se hacía a estos grupos. Estamos hablando de los grupos de los Illuminati, los grupos masónicos, los grupos templarios. Se hacía pasar al aspirante, al discípulo, por un juramento de secreto. Y esto se hacía para protección de la misma hermandad, porque la religión católica tenía la
¿cómo se llamaba? El grupo que perseguía a estos grupos. Los de herejía. Sí, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición perseguía a estos grupos. Entonces, estos grupos, Da Vinci era uno de ellos, los que estaban, formaban a este tipo de grupos, donde ellos secretamente se reunían y ellos exponían sus filosofías, sus ideas filosóficas, sus ideas científicas y sus ideas religiosas en grupos cerrados. Pero para pertenecer a estos grupos era necesario pasar por un juramento, porque de otra manera hubieran sido destruidos. Entonces, de tiempos en tiempos, siempre hubieron este tipo de grupos, pero se hacía con esta finalidad de crear este tipo de juramento para protección del mismo grupo. Así lo hacían los budistas, así lo hacían los zoroastrianos, así lo hacían la escuela de Delfos también tenía su escuela de iniciática, donde Platón, Sócrates hacían pasar a sus discípulos por un juramento, por el juramento de iniciático para protección de sus mismos miembros. Nada más, eso era todo lo que quería decir. Roberto. Sí, me ganaste con lo que dijiste de los 3 objetivos, ¿verdad? Que pasaste ahí con lo que leíste anteriormente. Y precisamente ese segundo objetivo del estudio comparativo de ciencia, religiones y filosofías, donde cuando se presentó por primera vez, decía más, o sea, decía ese estudio como se va a presentar en los escritos de Blavatsky, y tú lo mencionaste, por eso tanto Isis sin velo como la doctrina, como todo lo que escribió, se refiere a esa unión de todos los sistemas. Ahora, si uno lo toma un poco así ligero, pues sí, uno puede estudiar cualquier cosa, ¿verdad? Y lo hacemos, y aquí no hay autoridades. Lo que sucede es que si uno se adentra en la teosofía te brinda claves o llaves para poder ir entendiendo lo que en realidad se dice en el otro sistema, ¿verdad? Cualquier sistema. Por eso la doctrina secreta es la síntesis de todo eso. Y al ir leyendo uno lo que se expresa directamente de Blavatsky y los maestros, es la clave que nos va dando para así enseguida entender qué se quiere decir con cierta terminología en otros sistemas. Porque si uno no está muy familiarizado con la teosofía, pues uno puede estudiar cualquier sistema, pero, y lo digo, ¿no? Diríamos, generalmente hablando de personas, ¿no? Como yo, como nosotros, que tal vez no puede uno saber o tener idea de qué se refiere el sistema bajo la terminología en la cual han basado la enseñanza. No digo que no, hay personas eruditas, ¿verdad? Puede haber monjes, como los vedantinos, los budistas, que se han adentrado mucho en eso, yogis, ¿verdad? Pero para el mundo en general, la teosofía nos sirve como una clave para poder hacer ese estudio comparativo, ¿verdad? Es como lo que se mencionaba, creo que no fue ayer o antes, ¿no? De la preparación. Necesitamos tener una preparación para entrar en ciertas, ya sea prácticas o ciertos estudios. Y por ende sabemos que no fue un accidente el hecho de que se presentara la teosofía en 1875, ¿verdad? O en esos años. ¿Por qué se presentaba? Porque había la necesidad, porque todos los sistemas ya no eran esotéricos, todo era exotérico, y lo poco que quedaba de los escritos originales, se dice que muy poco se ofrecían al vulgo. De hecho, lo mantenían en algunos lugares. Y por ende, esto es diríamos, una parte de esta filosofía que empieza a apresarse, ¿verdad? Ser como un dique, una presa por la mente humana. Entonces,
va a buscar salida y surge nuevamente de su fuente original, como han surgido todas, ¿no? Que con el tiempo las vamos deteriorando. Entonces, eso es la clave. O sea, hay una clave que podemos encontrar en estos escritos para entonces adentrarnos en cualquier otro sistema, ¿verdad? Y hacer síntesis de todo eso y ver que entonces no hay diferencia en lo que realmente o esencialmente se presentan algunos sistemas, porque también hay que ser realistas, ¿no? Muchos sistemas han antropomorfizado las cosas, ¿verdad? Y las han materializado, las han personificado más que nada. Por eso, incluso por ejemplo en el budismo, cuando se habla del segundo o tercer logos, se habla del Señor, siempre usan el término de Buda, ya sea un Adi Buda, ¿verdad? Un Dhyani Buda, entonces, y se refieren como un Señor. Claro, yo me refiero porque del lado que venimos o que vengo del catolicismo, pues decimos un señor, yo me imagino un señor con barba, ¿verdad? O una persona sabia. Sin embargo, este señor, que a veces incluso Vajrasattva o Vajradhara, que son términos en sánscrito que están en la Trinidad Secreta, se les presentan como señores, ¿verdad? Y la teosofía viene a ofrecernos una enseñanza abierta de que es un término que se usa, pero no personificado, ¿verdad? Y así ya, al menos a mí se me quita la idea que es un señor, ¿verdad? O es un dios, o es esto, o es lo otro. Por ende, se presentan palabras, diríamos, ¿verdad? Palabras que uno puede tratar de llevar a su mente sin personificarlas, lo mejor posible, por supuesto. Terminología. Tres cosas que quiero mencionar. Una es que Schopenhauer era vedantista. Curiosamente, su libro de cabecera era el Bhagavad Gita. Cuando él ve que revienta la primera bomba atómica en el Álamo, y ahí fue donde se reventó la primera prueba, y él se recordó de la batalla de Kurukshetra, donde dice otra vez los Pandus y los Kurus se están agarrando. Dice, ese lo menciona él en su documento original, donde él dice los Kurus y los Pándavas se volvieron a agarrar otra vez, porque él ve que es la destrucción que se hace ahí en el Álamo, que todavía no se puede llegar allá a ese lugar donde se reventó la primera. La otra es, se da una sugerencia, no es una orden, pero sí ayuda mucho. En mi caso bien personal, yo lo he hecho, por la cuestión de la terminología que se usa en la teosofía. Se usa muchas palabras en sánscrito y se usan muchas palabras en hebreo. Entonces, se recomienda que uno se familiarice un poco con las palabras sánscritas para poder entender algunas cosas. Y el alfabeto hebreo, que ayuda muchísimo. Curiosamente, el alfabeto hebreo, cuando yo empecé a quererlo entender, me doy cuenta que el alfabeto hebreo tiene una permutación matemática. Cada letra hebrea tiene un sinónimo matemático. Cuando se van sumando las letras, se va dando una sumación de números. Y cada número va representando algo. Esto lo descubrí con unos maestros de hebreo que me enseñaron algunas cosas, muy poco, pero sí me ayudó bastante. Lo tercero que quiero decir es con respecto a Buda o Budi. Aquí hay una cuestión interesante, porque la religión budista agarra al señor Buda como un dios,
aunque la religión budista no tiene Dios. Ellos son básicamente ateos. Pero ellos agarran al señor Buda, a Siddhartha Gautama, lo agarran como Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la religión budista y la filosofía teosófica? Nosotros, nosotros estudiantes de filosofía teosófica, no tenemos este sinónimo, sino que tenemos el principio búdico. Y eso, Roberto, se le quedó ahorita, yo creo que a propósito se le quedó porque él siempre me lo ha explicado. Yo no lo entendía, pero él me lo explicó bastante. Que nosotros tenemos el principio búdico. Tenemos la constitución centenaria, el cuaternario, ¿verdad? Que son las 4 partes de la parte inferior del ser humano, y la tríada. La tríada la compone el manas superior, la parte búdica y la parte átmica. Entonces, esta parte búdica, todos los seres humanos tenemos la parte búdica. Todos. Unos despiertos y otros dormidos. Pero la parte manásica, a unirse la parte manásica superior con la parte búdica, ahí hace ¿cómo se llama? Una combinación muy, muy interesante, porque ahí empieza a despertar el ser humano a la parte espiritual. Nada más eso era todo lo que quería decir. ¿Algún comentario, Ernesto, Argelia, Elena, Giselle? No, yo no tengo nada. Gracias. Entonces comenzamos a leer. Estamos en la página 87, por favor, del libro Isis sin velo. No, del PDF. Del libro, Argelia sabe dónde está, y Dulce, no sé quién más tiene el libro, ¿verdad? Entonces, en el PDF estamos en el 87. En el libro, Argelia, como no sé si recuerda, porque ya hace semanas que no habíamos leído Isis. Y la semana pasada yo no estuve, por lo tanto no sé, la última vez estaba en el 123, me parece que estaba, pero no sé ahorita. Apenas vamos a retomar Isis, Argelia, no habíamos retomado Isis. Ah, bueno, pues yo tengo aquí en la 123. Sí, porque no la tengo señalada en otra parte. Quiere decir que, pero está muy bajito eso, ¿verdad? Roberto, no sabes si estaba a 180 y tantos. Bueno, vamos a empezar donde dice, hace años el filósofo alemán Schopenhauer. Exactamente, ahí sí lo tengo aquí. Perfecto, entonces también para los que tengan el libro, esa es, haremos. ¿En qué página tiene, doña Ana? Roberto, ¿me podría repetir en dónde vamos a empezar? ¿Vamos a leer de Isis? Sí. En la página, en el PDF. No tenemos la página del libro nosotros. Argelia mencionó una página, pero me parece que tu libro es un poco diferente también, pero ¿qué página era, Argelia? Es la 123. Hace años el filósofo alemán Schopenhauer afirmó la coexistencia de la materia y de la fuerza. Exacto. ¿Estamos todos ahí? Lo están poniendo en la pantalla el señor Ernesto. Ah, gracias. Gracias, Ernesto. Dale. Perfecto, chico. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Quieres comenzar a leer ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Quieres comenzar a leer, José? Por favor. Hace años, el filósofo alemán Schopenhauer afirmó la coexistencia de la materia y de la fuerza, diciendo que el universo y la voluntad manifestada en fuerzas cuyas modalidades corresponden a los diferentes grados de actividad. Esta doctrina
balas a convertirse al espiritualismo. ¿Está bien? Ok, ¿está bien? Sí. O Wallace aceptó esta doctrina. Y fue Y fue precisamente la expuesta por Platón al decir que todas las cosas visibles proceden de la invisible y eterna voluntad que las modela y que los cielos están plasmados en el eterno modelo del mundo ideal, contenido en el dodecaedro o arquetipo geométrico de la divinidad. Hay una nota, o sea, es el primero. La sustancia primaria emanó de la mente demiúrgica, donde desde la eternidad reside la idea del mundo que ha de ser y que es, en cuanto la idea emana de la divina mente. Las leyes de la naturaleza no son ni más ni menos que las relaciones entre la idea demiúrgica y sus diversas formas de manifestación, cuyo número cambia de continuo dentro del tiempo y del espacio. Distan mucho de ser estas enseñanzas originales de Platón, pues en los oráculos caldeos se lee: las obras de la naturaleza coexisten con la intelectual y espiritual luz del Padre, porque el alma adorna el inmenso cielo y lo embellece según la voluntad del Padre. Por su parte, dice Filón, a quien erróneamente se les supone discípulo de Platón, el mundo incorpóreo estaba ahí entonces fundamentado en la mente divina. La teoría de Moses admite dos principios, el éter y el aire, de los que procede el Dios manifestado, el Dios Ulón o universo material invisible. Los signos ópticos, el Eros Fanes, nace del huevo espiritual fecundado por el viento etéreo, símbolo del Espíritu de Dios, que desde toda eternidad ubija la ideación divina. En el canto Parishada, el Espíritu Divino, Purusha, es preexistente a la sustancia primordial con la que se une para engendrar el Mahaat, es decir, el espíritu de vida, el ánima mundi, equivalente a la luz astral de los teurgos y cabalistas. Pitágoras aprendió sus doctrinas en los santuarios de Oriente, cubriéndolas bajo simbolismos numéricos. Su discípulo Platón las expuso en forma más inteligible, de modo que las comprendieran los no iniciados, aunque manteniendo todavía las fórmulas esotéricas. Así dice que el pensamiento divino es el Padre, Materia la Madre y el cosmos el Hijo. Según afirma Nula, en la religión egipcia había un Horus mayor, uno de Osiris, un Horus menor, hijo de Osiris y de Isis. El primero simbolizaba la idea del universo contenida en la mente demiúrgica, que había surgido desde la creación del mundo. El segundo era la misma idea, ya emanada de Logos, revestida de materia y actualizada en la existencia. Hay una cosa bien interesante, pero tengo que ver el ensayo. Adelante, por favor. Aquí ya Isis empieza a entrar, ¿verdad? Un poco ya más fuerte en algunas partes, ¿no? Porque a veces nos da bastante información, diría Rodolfo, turística, pero claro, muy buena. Aquí ya, por ejemplo, nos habla, por ejemplo, en la parte donde dice, en el Kato Upanishad, es el Kato Upanishad, sí. Nos habla de aquí, de Purusha, ¿verdad? Obviamente, lo otro es Prakriti, ¿verdad? Purusha y Prakriti. Aquí, claro, es la sustancia primordial. Y aquí vemos donde empieza, de un punto de vista, la dualidad, donde tenemos, incluso, esto representa el segundo logos, el segundo aspecto de logos, ¿verdad? De la teosofía. El primero, el manifestado. El segundo,
representa Purusha y Prakriti, o sea, ya el pensamiento divino, aquí dice espíritu divino, ¿verdad? Que a veces se dice el pensamiento divino y la sustancia primordial, ¿verdad? Como dice aquí luego, se unen para engendrar a Maha Atma o Brahma. Aquí vemos que Brahma con la tilde ya es, digamos, el hijo, ¿verdad? Porque está Brahma o Brahma sin la tilde, que es sinónimo de lo absoluto. En este caso ya es un reflejo de lo absoluto. Por ende, entonces, abajo nos está dando muestras o analogías de cómo, con otras palabras, estos señores estaban diciendo casi algo muy similar sobre estas ideas, ¿no? Que están todavía más allá de lo que llamamos la forma. Porque aquí se está hablando, entonces, de esta triada, diríamos, ¿no? Donde menciona espíritu divino, la sustancia preexistente, ¿verdad? Obviamente, antes de la existencia, y luego entonces a Maha Atma o Brahma. Entonces, como aquí Maha Atma, a veces también se escribe Mahat, que tiene que ver con la mente universal también, que es el tercer aspecto o el logos. ¿Qué es lo que entonces, de donde se basan las religiones para nombrar a un Dios creador? Ese tercer aspecto, que en teosofía, en realidad, el Dios creador ya viene siendo el Hijo, ¿verdad? De un punto de vista, diríamos, esotérico casi, ¿verdad? Porque aquí el Hijo todavía es esa parte, es como el Dios. Fíjate cómo tiene que ver esto que voy a leer con la filosofía hebraica o la cábala cristiana o cábala hebrea. Mira lo que dice. Pitágoras aprendió sus doctrinas en los santuarios de Oriente, encubriendo bajo simbolismos numéricos. Pero su discípulo Platón las expuso de formas inteligibles, de modo que las comprendieran los no iniciados, aunque manteniendo todas las fórmulas esotéricas. Así dice que el pensamiento divino es el Padre, la materia la Madre y el cosmos el Hijo. Ok, nos vamos a ir al tetragramatón. El tetragramatón, Yod, número 10, Yud, Yod, Geo, el inteligible, es 15. Yod, Geo, Bau, 21, es el 2, el 3. Yod, Geo, Bau, Geo, 26. Sumado todo esto te da los 72 nombres del Señor, los 72 nombres del inteligible, del impronunciable, porque no tiene nombre. Ok, aquí tenemos al Padre, aquí tenemos Padre, Hijo, aquí tenemos Padre, Madre, Hijo, y aquí se repite otra vez. Mira cómo esto que está aquí tiene mucho que ver. Está leyendo del glosario teosófico. Sí, del glosario teosófico. ¿Bajo qué nombre? Es el tetragramatón. Ah, gracias. Pero aquí está aquí. Aquí esta es una fórmula. Por eso digo que las letras hebreas son muy, muy importantes entenderlas. Porque las letras hebreas te están dando, primero te están dando una fórmula del lenguaje hebreo, pero también te están dando una fórmula matemática. Y eso lo aprendimos con ¿quién? Con Rubén Islas, un maestro cabalista, judío mexicano, que nos enseñó esto. Y nos iba con piedritas y, como dijo, Frijolitos. con piedritas y frijolitos nos iba enseñando. Pero a mí me ha quedado esto, nada más.
este libro hay que leerlo cada párrafo y hay que detenerlo en cada párrafo y analizarlo, hacer preguntas o comentarios, porque dice tantas cosas bastante profundas. Sobre el hebreo dicen de que, bueno, que son 22 letras, consonantes, 12 representan 12 signos del zodiaco, 7 planetas son 19 y más las 3 esenciales hacen 22. Hay que saber que el idioma más perfecto que hay es el sánscrito y es la madre o el padre de todas las demás lenguas, tanto las arábicas, las hebreas, las griegas, las indoeuropeas, etc. Aquí al principio ella comenzó analizando a Schopenhauer, que era un gran filósofo alemán de su época, de Occidente, que él ya dice lo mismo, pero con otras palabras. No dice purucha, no dice prakriti, dice sino materia y fuerza, que son las dos, y que el universo es la voluntad manifestada, cuyas modalidades corresponden a los diferentes grados de objetividad de este universo. Esta misma doctrina la aceptó Hayek Wallace. Acá hay un error de imprenta, no es Hayek Wallace. Este era un gran científico que, igual como William Crookes, se dieron cuenta de la verdad del espiritismo y se convirtieron a este movimiento, lo que causó que todo el mundo científico lo señalara y hicieran ostracismo con ellos. Dice, bueno, se convirtió el espiritualismo, Wallace, o el espiritismo, y precisamente la expuesta por Platón. Platón ya lo decía, de que todas las cosas están en el mundo de las ideas, que eso es primordial, y después se materializan, primero están en el mundo etérico y después se materializan como ocurre con nuestro cuerpo, que el modelo sirve del doble etérico, o el cuerpo astral. Todas las cosas visibles proceden de lo invisible, eso sí lo hemos estudiado mucho, y la eterna voluntad que las modela, y que los cielos están plasmados en el eterno modelo del mundo ideal. Eso, bueno, es bastante platónico. Y que todo está contenido, dice, en una figura que también la mencioné mucho, en el Timeo, que es el dodecaedro, que supuestamente es como los ángeles hicieron el universo con esas 12, con ese sólido platónico. Algunos lo relacionan con las constelaciones del zodiaco, que son soles inmensos, millones de veces más grandes que nuestro sol, ya sea el de Alción, las Pleiades o Antares en Escorpión, son millones de veces más grandes. Y este es el arquetipo geométrico de la divinidad que tanto menciona, la geometriza. O sea, todo está hecho, los planetas son esferas, hay pirámides, todo tiene número, todo puede ser pesado y todo está enumerado. Según Platón, habla de la sustancia primaria, que en Oriente es el prakriti, o muleprakriti. Dice, esta emanó primeramente la mente, o sea, la mente más poderosa, el Mahat, la mente demiúrica, le da aquí, el tercer lobo, donde de la eternidad reside la idea del mundo que ha de ser, y es cuando la idea emana de la divinidad, de la divina mente emana, como dicen que es una exhalación o una inhalación de Brahma. Cuando exhala, cuando el universo se manifiesta, y cuando inhala, otra vez vuelve al punto, o sea, desaparece en el Mahapralaya. Las leyes de naturaleza no son ni más ni menos, esto es importante, leyes de naturaleza, que son las relaciones entre la idea demiúrgica, el espíritu, el purucha, y sus diversas formas de manifestación, cuyo número cambia de continuo dentro del tiempo y el espacio, que son los dos grandes titanes que nos devoran, el tiempo y el espacio y el tiempo, que están en todas partes. Esto sacado de 132 lo menciona como, para Schopenhauer, volviendo al filósofo alemán, las formas fundamentales son 3: tiempo, espacio y causalidad. O sea, él no dice karma porque es occidental, pero el tiempo sí, el espacio y la causa, que origina todo lo demás. Y después ella comenta de que todas estas ideas no las originó Platón, sino que él bebió la sabiduría de Sócrates, y después que lo mataran ahí los atenienses, él se fue a la escuela de Pitágoras en Crotona, se fue hasta la India, dicen, a Egipto, buscando la sabiduría. Y es lo mismo que repiten los oráculos caldeos. Dice que las obras de naturaleza coexisten con la intelectual. Vemos la coeternidad de las dos, de la materia y el espíritu. Y coexisten en la intelectual espiritual luz del Padre, que puede ser la luz del lobo que se menciona en Oriente, que es la Daivipakriti. Porque el alma adorna el inmenso cielo y lo embellece según la voluntad del Padre. O sea, qué poético lo dice acá. Esto es sacado de Cori, Oráculos Caldeos. Este era un gran anticuario que analizó que le gustaban las cosas antiguas. Y después se menciona a Filón, que este era un historiador judío, Filón de Alejandría, que trató de unir lo que es el sistema de los filósofos helenistas con de la cábala hebrea. Por su parte, Filón, a quien erróneamente se le supone discípulo de Platón, o sea, no fue discípulo de él. El mundo incorpóreo, dice él, o sea, como Platón, el mundo de las ideas, estaba ya entonces fundamentado
en la mente divina. Todo estaba ya en el logo hasta que se explayó y se materializó. Y después te comienza con una teogonía de Mochus. Mochus, a mí se me olvidó ahorita quién es, pero era un gran teólogo. La teogonía es lo que revela el origen de los dioses. La teo es divino y agonía el origen de los dioses, según los griegos, según los occidentales. Para él solamente habían dos principios, como Heráclito, que decía que era el fuego, el otro que era el apeirón. Estos son el éter y el aire, que los dos se unen, de los que procede el Dios manifestado, el Dios Ulón, que ya es el universo material visible, que es el que podemos percibir por los sentidos. El sonido del éter, que es el quinto elemento, que es el más poderoso, que representa la cabeza en el ser humano. Las dos piernas son tierra y agua, los dos brazos son aire y fuego, y la cabeza está el éter, que es el más poderoso. De ahí viene la palabra eterno, eternidad, el éter. Y de éter están hechos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son infinitos, no tienen límites, como es el éter. Esto acaba 135, esto lo sacó de Mover Foynes, página 282. Y después, bueno, el gran iniciado, el primer iniciado que hubo en los tiempos recientes en Europa fue Orfeo, que sus signos son bastante profundos, toda su vida, que tenía el arpa, que calmaba a los animales, que eso es verdad, que también Pitágoras lo hacía. Dice, en los signos órficos nos habla del amor, Eros y Fanes. Nace un huevo espiritual. Este huevo se repite mucho en los orientales, que le dicen Hiranyarva, que es el huevo divino donde nace Brahma, que puede ser nuestro planeta. Antes de que naciera la vida aquí, la prana, en la cadena planetaria, entonces fue fecundada por los espíritus del sol y la luna. La luna le dio el agua del océano y el sol le dio la vida, el fuego. Es un huevo espiritual fecundado por el viento etéreo, símbolo del espíritu de Dios, que de toda la eternidad cobijó a esta ideación divina, a esta mente divina. Y Katu Upanishad, bueno, los Upanishads quiere decir sentados a los pies del maestro. Uno de ellos dice, el espíritu divino, el Purusha, es preexistente, es anterior pues, al Prakriti, a la sustancia, porque es más poderoso. Con la que se unen los dos para engendrar el Mahatma Brahma. Más o menos lo mismo exponía Kapila en la escuela esta que él fundó, la Sakya. Él no era ateo, como tampoco lo eran los budistas. Miraban a Buda como un iluminado, un gran ser, de tantos que han habido. Los orientales decían que una encarnación de Vishnu, una de tantas. Dice que este divino espíritu es preexistente a la materia, con la que se une para engendrar a la gran alma, Atma o Brahma, más grande. Es decir, el espíritu de vida le da el prana, el fuhad o el anima mundi, que se menciona mucho por los alquimistas de la Edad Media, equivalente a la luz astral de los teóricos y cabalistas. Y después ya entra, bueno, que Pitágoras, donde aprendió sus doctrinas, se fue a Oriente, se fue con los egipcios, se fue con los brahmanes que le enseñaron los ciclos, los kalpas. Incluso la palabra que utiliza Pitágoras para el ser superior es la misma que se usa en la India. El monas, en su traducción en sánscrito, le dice monas Pitágoras, que estaba en la oscuridad y después como el primer logos, que solo dio la ideación divina y luego se retiró. Dice, bueno, encubriendo bajo simbolismo numérico Pitágoras, pero ya comentamos que Platón lo puso de una forma más entendible para nosotros, pero que no profanó lo que aprendió como iniciado en estos misterios. Así dice que el pensamiento divino, que le dicen el Paimander en Egipto, el Paimander es el padre y la materia es la madre, y así van los demás. Los demás creo que se ha comentado. Hasta ahí, Ernesto. Te faltó el último párrafo. Sí, tenés razón. Bueno, aquí afirma Dunlap. Está en el 139, es Historia de los Espíritus del Hombre, página 88. Dice que en la religión egipcia, Dunlap se llamaba Fanes. Ella lo comenta mucho en los collector writing, escritos coleccionables, que después por ahí Circo, que era familiar de ella, se encargó de buscarlos todos. Dice Dunlap que en la religión egipcia, muy hermosa, había un Horus mayor y un Horus menor. El primero era el hermano mayor de Osiris, era su instructor, como Hermes, y un Horus menor que ya era el hijo de Osiris y Isis. Ya sabemos qué pasó con el mito con Tifón, el hermano malvado, que lo despedazó al pobre Osiris, y después la madre, con la ayuda de poderes mágicos, lo volvió a reconstituir los 14 pedazos. El primero, el oro, simboliza la idea del universo. Volvemos a la idea, la ideación divina. El pensamiento divino, contenida en la mente demiúrgica, Brahma, contenido el pensamiento, no está el pensamiento en la mente, no puede haber mente sin pensamiento y viceversa, y que la idea surgió de la oscuridad, o sea, como la deidad, como el primer logos, solo dio el plan divino y se retiró.
la idea surgió en la oscuridad antes de la creación del mundo. O sea, primero es la creación espiritual, son 7 creaciones, y la última es el plano físico. Y el segundo, el logos menor, es la misma idea, pero ya encarnada, o sea, como Jesús, que se encarnó ya en lo que es el logos, ya encarnada, esa idea emanada de logos, revestida de materia, o sea, carne, y actualizada en existencia. Dicen que Jesús fue engendrado divinamente, no fue una paloma, fue el Espíritu Santo, que había un anciano allá en esa época que estaba a punto de morir, que tenía mucha sabiduría, y él, bueno, usó su cuerpo astral y le pidió permiso primero a María si quería ser engendrada por él con el cuerpo astral. Le dijo que todo lo que iba a pasar, ¿no? Que iba a ser rechazada, pero que era una misión divina, y ella aceptó. Y así fue como la fecundó usando un procedimiento secreto que se llama draconteo etéreo, que después lo menciona Elena en otras partes. Entonces, bueno, el logo revestido, lo mismo decían los persas, tenían a su fiebre, el Maitreya, están esperando los budistas, todos tienen a estos salvadores. Esto es sacado de Mover Fonicer, página 268. Ahora sí, muy buena interpretación. Te felicito, Ernesto. Roberto, por favor. Sí, no, muchas cosas se mencionaron, ¿no? Pero vamos a... Entonces, aquí, por ejemplo, ya vemos una analogía, ¿no? De donde menciona el Katha Upanishad, ¿verdad? Y claro, espíritu divino, la sustancia primordial y Brahma. Abajo, Luis tomó esta parte, también donde dice así, dice que el pensamiento divino es el Padre, la materia la Madre y el cosmos es el Hijo. Por ende, todavía estos 3 aspectos, ¿verdad?, de la no forma. Y aquí vemos cómo la materia, la Madre, en el cristianismo es la personificación de María, la Madre de Jesús, porque tanto María, que significaba materia, como la madre de Buda, Maya, ¿verdad? Entonces, este es el segundo aspecto, Maya, María y materia. De ahí viene, por eso de ahí surge el Hijo, y como ya mencionó Ernesto, aquí el Hijo, el verdadero Hijo, es el aspecto del tercer logos, ¿verdad? De ese aspecto surge la manifestación. Y también entonces él mencionó la Daivi Prakriti, lo cual se le llama que es la luz del logos, ¿verdad? O sea, del Hijo, aquí ya, del cosmos. El cosmos es el Hijo, ¿verdad? O de ahí surge entonces el aspecto septenario de Daivi Prakriti, lo cual en la doctrina secreta se presentan como las fuerzas, las Saktis, ¿verdad? Si recuerdan. Entonces, esas Saktis representan, o en síntesis, es la luz del logos o Daivi Prakriti. Ahora, esto, para unirlo, ¿qué quiere decir, verdad? ¿Qué quiere decir con nosotros? O está hablando de nosotros, ¿verdad? De cierto punto. Y por supuesto, porque entonces también él mencionó Hiranyagarbha, el huevo de Brahma o el huevo del mundo, ¿verdad? De donde surge, donde nace el Hijo. Entonces, hay otra palabra que se aplica al ser humano. Hay una palabra que se llama Karana Sharira, ¿verdad? Que es el cuerpo causal. Es, diríamos, como el aspecto humano del Hiranyagarbha universal. Hiranyagarbha se usa del aspecto universal, individualmente se usa Karana Sharira. Se usan muchas palabras, ¿verdad? Pero ahorita recordé de Karana Sharira, lo cual quiere decir que todo ser humano tiene esa parte, o sea, el vehículo, Karana es un vehículo causal. Y aquí él leyó esta nota de tiempo, espacio y causalidad, ¿verdad? El karma, como él dijo. Entonces, todos tenemos ese vehículo causal, donde, diríamos, se guardan todas las experiencias vividas por el ego, todas como las perlas del rosario, ¿verdad? Entonces, por ende, vemos que precisamente tanto eso como Daivi Prakriti, esta luz de logos, está representada por los 7 aspectos del ser humano. La constitución septenaria representa todo eso. Y por ende, se puede ver que tenemos la parte septenaria y tenemos 3 que se menciona aquí, ¿verdad? En todas partes se menciona 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como tú lo tomaste aquí. No dijiste eso, pero lo que leíste aquí. Y por ende, entonces, vemos aquí la tetraktis,
¿verdad? De Pitágoras. Pitágoras, sí. O sea, ahí tenemos el 10 perfecto. El 7 y el 3. La parte invisible y la parte visible. Aún el septenario visible para nosotros es invisible. Porque ese septenario se compone del cuadrado y del triángulo, ¿verdad? Por ende ahí algo también se mencionó de la geometría. Como cuando se habla o hablaban de geometría, era una del ser humano. Toda esta simbología siempre ha representado al ser humano. Tenemos las pirámides, ¿verdad? El cuadrado y el triángulo. Entonces, y el círculo, claro. Entonces, siempre ha representado la evolución, o sea, lo que hablamos ayer, ¿verdad? Esta idea de la unidad, karma, reencarnación, ¿verdad? Los ciclos recurrentes o las apariciones periódicas de este Karana Sharira o de nosotros, el ego espiritual, y luego la evolución. Entonces, digamos, la experiencia que se va obteniendo, que como dijo Argelia ayer también, ¿no? De este mundo fenomenal, es lo que experimenta. Sin embargo, ¿dónde se guarda la experiencia? Entonces, la experiencia se guardaría en este aspecto de individual de Karana Sharira, que universal es Hiranya Garbha. Gracias. Ahora, Tomás, por favor. Que ya, yo cuando estudio, yo no visualizo y repito, hay que buscar. Nosotros como estudiantes generalmente nos parcializamos. Si me pongo a estudiar Cábala, digo que el idioma más completo, lo máximo es el hebreo. Si estudio hinduismo o vedantismo, digo que lo máximo que hay en las lenguas es el sánscrito. Y así puedo seguir con cada una de las filosofías que nosotros como estudiantes vamos y nos identificamos. Desde el momento que nos identificamos, perdemos la objetividad, porque nos parcializamos y nos limitamos nosotros mismos en el estudio. Y dejamos de ver ciertas cosas y descubrir ciertas cosas porque ya pensamos que encontramos la verdad, que aquí está todo lo que yo necesito. Pero todos estos caminos no tienen límites, son cada vez que uno piensa que llegó, hay otra cosa más y otra cosa. Nunca terminamos de estudiar. Ahora, lamentablemente, como siempre lo digo, nosotros estamos limitados por nuestros orígenes. El origen que nosotros traemos es, vamos a decir, si así lo queremos, pues la europeización la educación europea, religiosa, filosófica que nos metieron. Y ya estamos marginados porque todos los estudios y todo lo que nosotros recibimos es filosofía griega, filosofía hindú, filosofía egipcia. Estamos prácticamente bombardeados con todo ese conocimiento. ¿Qué pasa? Nosotros muy poco o casi nunca nos hemos introducido en nuestras raíces, en nuestra cultura. Cuando los europeos que vinieron a enseñarnos a nosotros se estaban matando en las guerras, aquí nosotros teníamos, cualquier niño sabía leer y escribir, de lo que los europeos llamaron indios. Cualquier niño de esos sabía leer y escribir.
no en vano, pues, fue un gran imperio el azteca. Pero la educación que recibimos se encargó de borrar todas esas cosas de nuestra memoria y nosotros pues quedamos colonizados mentalmente también. Ellos vinieron aquí a tomar la riqueza para poder financiar las guerras en Europa. Cuando los religiosos llegaron aquí, los únicos que sabían leer eran los capitanes de los barcos, los curas y unos cuantos. Y aquí el porcentaje de personas educadas indios que nosotros llamamos era mayor. En Ecuador hay una señora que se llama Ruth Rodríguez que tiene unos estudios muy interesantes. En Colombia hay otra francesa colombiana que tiene estudios muy interesantes de lo que son las lenguas nativas y del origen de la humanidad también, de los descubrimientos que se hicieron en la cueva de los Tallos. Pero nosotros como estudiantes y ya estamos familiarizados con ciertas ideas, ya pensamos que ya ahí tenemos la respuesta y nos olvidamos totalmente. Es más, no es que nos olvidamos, es que se han encargado de que esos documentos y esas conocimientos no lleguen a nosotros. Si preguntamos quiénes saben de los descubrimientos de la cueva de los Tallos, muy poco. ¿Quién sabe de los documentos de Mariana Escribano? Porque el mismo sistema se ha encargado de que no se den a conocer ciertas cosas. La teosofía empezó no como teosofía, empezó como sincretismo en 1450 con Giovanni Pico de la Mirandola, que cuando empezó a llevar sus tesis lo encerraron en una torre y creo que allá murió. Con Giordano Bruno y Marcelo Ficino y otros empezaron a tratar de trabajar su documento de cábala, astrología, teología, filosofía, magia. Pero cuando nosotros oímos magia, oímos astrología, ya como que eso no es, y eso es teosofía, eso es sincretismo, el estudio de todas las ciencias, comparar y estudiar. Esa es la función del teósofo, comparar, estudiar y como estudiante no parcializarse con ninguna idea, porque cuando se parcializa pierde la objetividad del estudio. Entonces nosotros como estudiantes debemos de tratar de ser imparciales para poder ver, tratar de encontrar lo más que se pueda porque pues para llegar a la verdad eso es una quimera, porque hay muchas cosas que llegamos a un punto y como quien dice tenemos que empezar de nuevo en la continuidad porque no terminamos de aprender. La formación que nosotros tenemos, casi todos, es cristiana. Y la Biblia no nos habla de Dios. Habla de muchas historias, pero no nos habla de Dios.
Así es que de Dios y de las divinidades no sabemos nada. La religión lo que nos enseña son conceptos que no tienen que ver nada con las divinidades. Al Cristo le ponemos aquí, al Buda le ponemos aquí. Vamos antropomorfizando cada conocimiento, cada grupo filosófico lo trata y hasta nosotros debemos el teósofo también tiene que cuidarse de no fanatizar y no antropomorfizar la enseñanza. Porque la enseñanza es bella y amplia para seguir trabajando y seguir estudiando. Pregúntale a ellos si hay alguno que... Ernesto, ¿quiere participar? ¿En pregunta o lectura? Lo que tú quieras. Bueno, hay que saber de que estos libros, repitiendo, son libros inspirados. La doctrina secreta, Isis sin velo. Los maestros dicen que buscaron 200 años antes que naciera Elena y 200 años que naciera después. Y no había nadie suficientemente capacitado para llevar la hercúlea, la misión que tenía que hacer de fundar la sociedad y darnos este camino espiritual, porque la humanidad estaba cayendo en un materialismo devorador debido a las ideas darwinistas y del ateísmo de Marx, que iban a destruir la humanidad como pasó con la gran lucha de los Atlantes, que ya se ha comentado en otras partes. Así que estos libros son como una guía, una luz que nos puede permitir salir de las tinieblas, nos dan esa capacidad. No sé qué más puede decirle. Roberto, por favor. Argelia no quiere decir. Argelia. No estoy anonadada, no. Estoy fuera de onda. No agarro la onda. ¿Qué tal si no supiera ni leer ni escribir? Estaba bien fregada, pues porque no tengo oportunidad por ningún lado. Tengo que saber toda la historia antes de conocerme a mí. Tengo que conocer la historia, como que son dos cosas diferentes. Por un lado, se nos dice, hombre, conócete a ti mismo y empiezas a indagar dentro de ti, en tu laboratorio interno, pero no importa eso, importa lo que dijo fulano, perencejo, etcétera, etcétera. Yo sé que es muy importante eso, pero también tengo que llevarlo a mí, porque si no lo llevo a mí, entonces yo no estoy aprendiendo absolutamente nada. Así que muchas gracias, eso es todo. Bueno, ya con lo que dijo Argelia, diríamos que todo es importante, ¿verdad? Las dos cosas son importantes. La idea de el saber, claro, llevarlo a la práctica, son las dos cosas importantes, ¿verdad? Es como cualquier carrera, se aprende y luego se practica. Sí. Entonces, y precisamente con eso que usted mencionó, aquí en esta parte que leímos, es la parte final del primer párrafo. Dice, las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Y sabemos aquí cuando habla de leyes, no son leyes inventadas por el ser humano, ¿verdad? Son leyes que existen por sí mismas. Y claro, nosotros estamos dentro de todo eso. Las leyes de la naturaleza no son más ni menos que las relaciones entre la idea demiúrgica y sus diversas formas de manifestación, ¿verdad? Entonces, son infinitas las formas de manifestación. Cuyo número, a esto voy, cuyo número cambia de continuo dentro del tiempo y del espacio. ¿Por qué el número cambia de continuo, verdad? ¿Y qué simboliza el número? Entonces, por lo que se ha aprendido, lo que hemos aprendido algunos, o lo que yo he aprendido es de que cada vez que pensamos, el pensamiento ya es una forma de acción, ¿verdad? Es un acto.
porque hay cierta materia que va a responder a mis pensamientos. Por ende, ¿cuál es la importancia del pensamiento? Es la intención. Ahora, tengo un pensamiento, tengo una intención. Y claro, ya esto se bifurca en el mundo manifestado y decimos para bien o para el bienestar o para beneficio propio. Parece que el beneficio propio es el mal. Entonces, bueno, es un punto de vista, ¿verdad? Y por ende, entonces, esta idea de pensar y que hay algo que responde, tiene que ver entonces con oración, ¿verdad? Porque está el pensamiento, ya hay una forma, hay un sonido. Antes de emitir la palabra, hay un sonido ya en el mundo ideal, ¿verdad? Por ende, empieza a haber esa vibración. ¿Y cómo es la vibración si no es por números? Por ende, entonces dice, el número cambia de continuo dentro del tiempo y del espacio. O sea que entonces, por eso los números, como se leyó en la otra parte también, la importancia de los números, si no es que yo los entienda, pero la idea de cómo el número también era un símbolo que nos estaba diciendo ciertas partes de la manifestación y de nosotros mismos, porque hablando de yo estoy emitiendo números. Y estos números van entonces a tener esta vida que yo les doy, dentro de la vibración basada en la intención. Por eso, esto está en constante cambio. Y desde ahí viene el cambio, desde el pensamiento, ¿verdad? Tanto desde el pensamiento divino con la sustancia primordial, donde nace el Hijo, ¿verdad? Aquí, el cosmos, con ahora la individualidad, o cada mónada, como leímos ayer en la tercera o la segunda idea fundamental, me parece, la segunda idea fundamental de esta mónada, ¿verdad? De este peregrino eterno. Lo cual entonces, sí, la peregrinación obligatoria. Por ende, entonces vemos que este cambio continuo, de otro punto de vista, es lo que llamamos maya, ¿verdad? Sí. O sea, ilusorio. Claro, ilusorio de un punto de vista de estos aspectos que se describen aquí, ¿verdad? Ilusorio de ese punto de vista. El punto de vista del ser que experimenta este mundo no es tan ilusorio, ¿verdad? Porque esta mesa es muy real, ¿no? Aunque claro, científicamente ya se sabe que esta mesa, la parte atómica, está llena de espacios, ¿verdad? Y los espacios son más grandes que los mismos átomos. Por ende, entonces, todo este espacio que se menciona está en constante movimiento, en constante vibración, y entonces todo tiene su número, ¿verdad? Esta mesa o cualquier objeto que observamos tiene números en su vibración. Son átomos vivos, ¿verdad? ¿Qué anima el átomo de las cosas? Hay átomo que no se ha animado por algo más atrás del átomo. Entonces, por ende, la vida, ¿verdad? La vida del átomo. Gracias. Aquí, aquí como dice la... ¿Qué pasó? Sí, voluntad. Sí, donde dice, el universo es la voluntad manifestada en fuerzas, ¿verdad? Ahí está la voluntad. Gracias. Adelante, Dulce. La voluntad estaba diciendo. Sí. O dice, no creo que era Dulce. Nada más es de lo que estaba diciendo Roberto, que es lo que anima. Lo que anima todo es la voluntad. Es todo el comentario. Gracias, Dulce. ¿Aló? Con lo que dijo Argelia, principalmente nuestros ancestros no tan lejanos, Por supuesto. la costumbre ancestral era que el papá, el abuelito, se sentaba con el nieto, niño
a contar historias. Ujú. Historias. Ya. Las historias. Y ese ciclo se repetía porque ese igual hacían los judíos, los africanos, como no tenían televisión, no tenían iPhone, no tenían nada, ellos salían y empezaban a contar las historias de sus ancestros. Y todas esas historias la iban plasmando en el arte y en la música. Que es por eso que nosotros hoy tenemos el conocimiento de muchas cosas. Ellos, como usted dice, no sabían, después de un periodo que vinieron los españoles porque le prohibieron hablar su propia lengua, entonces se cortó y tuvieron que buscar su forma de comunicación, porque el espíritu y la voluntad del hombre, eso nadie lo va a parar ni nadie lo va a matar. Y esas tradiciones continúan hasta el día de hoy. Los lugares donde no hay electricidad, el abuelo saca al niño afuera en las noches y le le enseña a leer las estrellas, a leer el cosmos, que esa es la enseñanza natural. Exacto. Natural. Y es la que perdura. Sí, pues es muy interesante que pues leamos los clásicos filosóficos y los libros acá, que Don Quijote y el Critias y el Timeo y La Odisea. y a Shakespeare. Todo eso es importante, pero lo importante son las historias esas que nosotros vamos encarnando vida tras vida y en nuestras generaciones, que eso es lo que le podemos dejar, aunque pues ya en la modernidad muchos han perdido esas costumbres de contar los cuentos a los niños antes de dormir. Se ha perdido muchas de ciertas tradiciones. Es normal, pero pues siempre hay un pequeño remanente que conserva todas esas cositas, y siempre va a haber alguien que escriba poemas, que escriba poesía, que escriba música, que dibuje, que haga arte. Eso es lo que queda plasmado para el futuro. Gracias. ¿Algún otro comentario? O si no, cerramos. Giselle o don Pedro. Bueno, entonces si no hay ningún otro comentario, damos por cerrada la reunión y muchas gracias a todos los participantes. Hermanos. Gracias a usted. Gracias, buenas noches. Dania va a tener la silla los miércoles y Luis va a hacer la conexión el próximo miércoles. El martes todavía nos vemos. Todavía estoy aquí. Todavía estás aquí. Sí. Él va a quedar Roberto. El siguiente martes. Aquí estoy. No, pero el martes que no está, que no